Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. En el versículo, ya casi estamos terminando este tema. ¿Les ha quedado claro hasta ahorita? Así que para cuando alguien le pregunte a usted, diga, y le diga a ese alguien, esta enfermedad es mi aguijón, usted le va a decir, en primer lugar, que los aguijones no vienen de Dios, y segundo, que no necesariamente un aguijón es una enfermedad, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 12 en el versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Ya estamos ahí. De Corintios 12, 7. Según de Corintios 12, 7. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras del apóstol Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Revisión Reina Valera 1960. Te damos gracias, Padre, por tu maravilloso amor tan grande sobre nosotros que es derramado por tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que provienen de ti siempre, Señor. Gracias por la bendición diaria, por el alimento, el vestido, Señor. Gracias por la bebida, gracias por todas las cosas que nos añades cada día, por cada bendición, Señor, que se está manifestando a través de nuestra fe, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, porque eres un Dios que nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar. Gracias, Jesús, por tu sacrificio grande, completo y perfecto. Gracias porque eres nuestro Cordero sustituto. Gracias, maravilloso Jesús, porque tú dijiste: les voy a dejar el Espíritu Santo, y lo has prometido y lo has cumplido, Señor. El Espíritu Santo está aquí ahora con nosotros, manifestándose de una manera maravillosa y milagrosa. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te hacemos el Señor de esta reunión, Señor, de nuestras vidas, siempre, cada día. Que tú seas el que señoree en cada acción, en cada cosa que yo haga, Señor, que seas tú el que me guíe, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sabiduría, Señor, a través de tu palabra, y declaramos que esta semilla que se implanta en mi corazón, declaro que da fruto abundante al 100% en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues 2 Corintios 12, 7 ha sido el texto base que nos ha servido para identificar la situación del aguijón de Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: para que esa grandeza de las revelaciones no me levantara. Como ministerio, eso ya lo analizamos. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hasta ahorita hemos abarcado, yo creo, que todos los aspectos de este tema. Es un tema muy importante, y ha sido muy importante para la Iglesia de Jesucristo. Desafortunadamente, para algunos ha sido bendición el conocer realmente el aguijón, y para otros ha sido realmente una tragedia el conocer el aguijón de una manera incorrecta o errónea. Errónea en el sentido de que la mayoría, por lo menos el 90% de las congregaciones cristianas, y no lo hacemos en el afán de criticar, ellos creen que el aguijón de Pablo solamente fue una enfermedad, y han muerto muchísimos a raíz de este tema. ¿Sí se ve que han muerto muchos? Investigue por internet, vea comentarios, tan solo vea comentarios y póngale el aguijón de Pablo,
y usted va a ver los comentarios de las personas que en su error doctrinal o su falta de conocimiento, ellos han dicho: mi familiar se murió porque era un aguijón que tenía en su cuerpo, es decir, una enfermedad. Y usted lo va a escuchar ahí por internet para que no vea que le estoy mintiendo, para que usted vea que hay personas que mueren por este tema. Entonces es un tema trascendental para la vida del creyente el conocer el aguijón de Pablo. Hemos analizado muchísimas cosas hasta ahorita. Hemos analizado que la palabra para que me abofetee significa también para que le estorbara, ¿verdad? Le estorbara. Es decir, es un aguijón, es algo que constantemente estaba afectando el ministerio del apóstol Pablo, ¿verdad? Es algo que estaba estorbando al apóstol Pablo para que se levantara el ministerio de revelación que traía y que le dio como encomienda a nuestro Señor Jesucristo, que lo distribuyera por toda la tierra. Analizamos por ahí en 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 14, que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y en el contexto o en la historia que lo está narrando, es que Satanás se disfraza como ángel de luz cuando utiliza a personas, en este caso eran fariseos que estaban siguiendo al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, fíjese bien, en el versículo 14, 2 Corintios 11, 14, dice: y no es maravilla, es decir, no se deben de sorprender, no es de sorpresa esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? ¿Se ha dado cuenta que no todas las cosas que brillan son oro? En otras palabras, ¿verdad que no todo lo que brilla es oro? No todo lo que se ve bueno viene de parte de Dios, para que vean, o que es aparentemente bueno, porque dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué significa que se disfraza como ángel de luz? Que habla a través de personas, ¿verdad? Si lee un poco más adelante, usted va a ver que el apóstol Pablo está hablando de los judíos. En el versículo 20, fíjense cómo dice: pues toleráis si alguno os esclaviza. Y luego dice: si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Fíjense, utiliza otra vez la palabra bofetadas, igual que la utilizó como en aquel caso el aguijón, que él dice que era para que lo abofeteara, ¿verdad? Pero la palabra abofetear en el griego también significa estorbar, ¿verdad que sí? Eso ya lo vimos, que significa estorbar. Es decir, era un aguijón que traía el apóstol Pablo, era un estorbo continuo que traía para que no se levantara su ministerio desmedidamente. Y luego dice: si alguien les da de bofetadas, ustedes lo toleran. Así estaba diciendo el apóstol Pablo. Si alguien les esclaviza, ustedes lo están tolerando. ¿Y de quién estaba hablando cuando alguien los esclaviza? Toda la historia, en el versículo 22, ahí dice quiénes son esos que utiliza Satanás disfrazándose como ángel de luz. Es decir, Satanás se disfraza como ángel de luz utilizando personas. Y dice el 22, fíjese, está muy fuerte esto. Imagínense, usted puede decir: ¿son hebreos? ¿Quiénes son los hebreos? Que en ocasiones ha utilizado Satanás para disfrazarse como ángel de luz y para hablar a través de ellos. Y para hacer cosas a través de los hebreos. ¿Qué era lo que hacían los hebreos en contra del apóstol Pablo? En contra de los seguidores de Jesús. ¿Sabe usted lo que hacía el apóstol Pablo? Perseguía a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Los mataba, o sea, no nada más los perseguía en el sentido de que voy a encarcelarlos, no, los mataban. Así como mataron a Esteban, lo apedrearon. Entonces, es importante entender que el apóstol Pablo dijo: son hebreos, yo también, son israelitas, yo también. Estaba haciendo una comparación de esos israelitas, esos judíos o inclusive esos fariseos, donde el apóstol Pablo se compara con: son hebreos, pues yo también, pero como diciendo Pablo, yo sirvo a Jesús. Ellos son hebreos, pero no sirven al Salvador.
Y luego dice, ¿son descendientes de Abraham también yo? Y luego dice, ¿son ministros de Cristo? Ahí hace un signo de interrogación, como si estuviera loco, hablo yo más en trabajos más abundantes. ¿De qué tipo de personajes estaba hablando aquí? Estaba hablando de hebreos que estaban inmiscuidos en la iglesia de Jesús, es decir, sentados en una silla llamándose cristianos, para que me entiendan. De eso se está hablando. Pero ¿quiénes eran esos personajes que tanto hablaba el apóstol Pablo, que se disfrazaban como ángel de luz? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 2. En el 1, fíjese, hay algo, viene una clave ahí muy importante para entenderlo, pero primero vamos al 2. Gálatas, Efesios, por ahí está, 2 Corintios, después sigue Gálatas. Muy bien. Sigue en el capítulo 2, dice, en el versículo del 1 en adelante, dice Pablo que dice, pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. Estaba un hombre que seguía a Jesús, estaba siendo obligado a guardar la ley. ¿Está captando? Circuncidarse era algo de la ley, pero también era algo de que se le dio a Abraham mucho antes. Se confirmó en la ley, pero en el nuevo pacto la circuncisión ya no era física. Dice en Romanos capítulo 2 que era una circuncisión del corazón. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué significa circuncisión del corazón? Que Dios cortó de cuenta el espíritu viejo que tenía usted y le puso uno nuevo. Nació de nuevo su espíritu. Tiene otro espíritu usted. Un espíritu renacido, ese es el que tiene hoy. Entonces, Dios puso un espíritu nuevo dentro de usted, por eso dice, la circuncisión es la del corazón, ahí es donde está el espíritu. Y luego dice, mas ni un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a ¿qué? A circuncidarse. ¿Por quién cree que fue obligado a circuncidarse? ¿Por judíos, fariseos? No. Por hermanos en Cristo que estaban dentro de las iglesias cristianas, obligando a personas a guardar la ley de Moisés. ¿Se está captando? Ahora actualmente usted se encuentra en iglesias igual, ¿sí sabía? Recibe a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te dicen eso, hasta en público te lo dicen, predicadores. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, te lo dicen. Pero ya que entras dentro del lugar donde están reunidos, ¿qué cree que le dicen? Si quieres ser salvo te tienes que bautizar en agua, si no, no eres salvo. Eso lo dicen. ¿Se ve que para ser salvo no ocupa bautizarse en agua? Si no, nos llevamos a todo Jalisco, vámonos, los invitamos a Chapala y los mojamos todos allá y son salvos. No, o sea, no se trata de eso, se trata de creer solamente en Jesús. Si nos bautizamos es porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros, nada más, públicamente, es todo. Si alguien no se bautiza, ¿se va al infierno? No. ¿Qué tiene que ver el infierno con el bautismo? ¿Con el bautismo de los creyentes? Nada. ¿Qué tuvo que ver con el bautismo de Jesús? Mucho, porque Jesús fue sumergido a las profundidades del mar. Entonces nosotros representamos lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años. Ok. Y luego dice, con todo y ser griego, Tito no era judío. Tito, ¿se dan cuenta que no era judío? Era un gentil, pero alguien estaba obligándolo a circuncidarse, es decir, Tito, vas a guardar la ley para ser salvo. Eso estaban diciéndole a Tito. ¿Qué vas a hacer? Primero circuncídate, Tito, para que seas conforme al rito de Moisés, para que seas salvo conforme al rito de Moisés y no conforme a la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el 4, es muy trascendental el 4, y esto a pesar de los ¿qué? Dice, falsos hermanos. ¿Qué significa falsos hermanos? ¿Qué entiende usted? Traigo otra traducción por ahí del versículo 4 de Gálatas 2. ¿Qué Biblia es?
Y en la latinoamericana dice, y esto a pesar de que había intrusos. Intrusos significa que eran personas no nacidos de nuevo, que estaban como creyentes, pues, o que habían seguido a Jesús, o que según ellos creían en Jesús, pero de una manera diferente, y querían obligar a las personas a que guardaran la ley mosaica. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Cómo estaban introducidos ellos? A escondidas. ¿Qué cree que significa eso? Que no eran sinceros de corazón, o sea, estaban dentro de la iglesia para espiar, a ver qué era lo que hacían los que seguían a Jesús, los creyentes. Estaban ahí para vigilar. ¿Qué cree que estaban vigilando? Ahí dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra, ¿qué? Libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Alguien que reduce a esclavitud. El apóstol Pablo lo llamó, que eran hebreos, falsos hermanos que se introducían a la iglesia de Jesucristo en aquella época para espiar la libertad que tiene. ¿Cuál era la libertad? Que eran salvos a través de la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Pero, ¿en qué sentido lo reducían a esclavitud? En que ellos entraban y empezaban a hablarle a los hermanos que habían recibido a Jesús. ¿Qué cree que le decían? Guarda la ley para ser salvo. Eso era la frase. Circuncídate para ser salvo, para que pertenezcas al pacto de Dios. Circuncídate, se ve muy bonito, ¿no? Yo quiero pertenecer al pacto de Dios, me voy a ir con los judíos de aquí, de Guadalajara, y allá que me trocen un pedazo de carne. Se ve muy bonito, ¿no? Y ahora ya voy a pertenecer al pacto de Dios, hermanos. No, no es así. Al pacto de Dios pertenece todo aquel que es circuncidado en el corazón. ¿Dónde? En el espíritu. Entonces fíjese bien, a los cuales, dice el apóstol Pablo, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. No se sujetó a ellos el apóstol Pablo. Eso sí, sabía quiénes eran, los tenía identificados, pero nunca se sometió a guardar ley mosaica cuando él había sido libre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esa frase de falsos hermanos, y luego dice que se disfraza como ángel de luz y que eran hebreos. Si uno dice que era hebreo en 2 Corintios 11, son hebreos, yo también, son descendientes de Abraham, yo más. Son, ¿qué más decía ahí? Sí, pero decían, son ministros de Cristo, más yo, dice el apóstol Pablo. O sea, como si estuviera loco lo hablo. O sea, en pocas palabras, eran personas inclusive que ya predicaban el evangelio. ¿Predicaban qué? El evangelio. Y se va a encontrar usted muchas personas predicando el evangelio, ¿y sabía? Pero que no son ministros de Cristo. No son ministros de Cristo, son utilizados por el diablo para llevar un mensaje erróneo de la palabra. Como alguien que puede llegar a su casa y le puede decir, si quieres ser salvo, tienes que creer en el Hijo de Dios. Y se escucha bonita la frase, ¿sí o no? Vengo a predicarte del Hijo de Dios. ¿Sí sabe que le hablan del Hijo de Dios? Y le hablan de Jesucristo. ¿Pero qué le dicen? Que Jesucristo es alguien creado, no es creador, no es Dios, es alguien creado. Y llegan y se lo dicen en su casa, vengo a hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted dice, oh, qué buen mensaje, qué buena onda, vienen los hermanos con paraguas y con su maletín a decirme y hablarme del Hijo de Dios. Y se ve bonito, ¿a poco no se escucha bonito? Ellos se ven bonitos, bien perfumados, guapos, con corbata, toda la cosa, ¿no? Pero no predican el evangelio que lleva a la vida eterna, menos a la sanidad, menos a la prosperidad. Entonces fíjese bien, usted va a encontrar personas hablando y usted cree que están siendo utilizados por Dios. No están siendo utilizados por Dios, porque las personas se mueren y se van al infierno en esa religión. ¿Sí sabía? Se van al infierno, desafortunadamente y lamentablemente lo decimos. Entonces hay que entender eso. Ahora, pero también hay personas colocados en la iglesia de Jesús y directamente ministros, ahora sí se escucha muy feo, de Satanás. ¿Sabía?
Sabía que en Puerto Rico, cuando estaba la iglesia de Anton Santon LaVey, que es la iglesia satánica que inició en Estados Unidos, envió personas a la iglesia cristiana de Puerto Rico. Allí empezó a enviar y luego empezó a enviar a otras ciudades de Latinoamérica. Esas personas llegaban a las congregaciones cristianas y por la falta de conocimiento y de lo que hemos estado hablando todo en Palabra Fe, del calvinismo introducido, de errores doctrinales, de la corta vida que predican, muchos que no creen en sanidad, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, etcétera. A causa de todos esos errores o falta de conocimiento, o que no aceptan, por ejemplo, al Espíritu Santo, no aceptan algunas congregaciones, solamente Jesucristo. Y otras que aceptan a Jesucristo, aceptan al Espíritu Santo, pero de una manera errónea, es decir, nunca se bautizan en lenguas, nunca se da la manifestación en sanidades y milagros, etcétera. A causa de eso se introdujeron ellos. Entonces estos personajes, por ahí hay un testimonio, no sé si es en la iglesia del pastor Pedro Coto, el pastor es puertorriqueño, y por ahí hay un testimonio de uno que no sé si se llama Milton, no recuerdo muy bien el hermano, está un testimonio ahí en audio. Él era uno de los satanistas que fueron introducidos por Anton Santon LaVey directamente de Estados Unidos para algunas ciudades latinas y sobre todo envió a Puerto Rico. ¿Sabe lo que hacían estos personajes? Estas personas llegaban como hermanos, convivían como hermanos, invitaban a los hermanos, y llevaban muy buena relación con todos. Aprendían el evangelio, sabían de qué se trataba, y posteriormente, ¿qué cree que hacían? Se dedicaban a predicar el evangelio de Jesús. Satanistas. De tal forma que muchos de ellos, después de que predicaban el evangelio de Jesús a medias, digo a medias porque no predicaban todo, según ellos predicaban una parte de la doctrina de Cristo y otra la tergiversaban. Uno de ellos, que todavía está, y al parecer es uno de ellos, un puertorriqueño llamado José Luis Miranda, usted lo va a escuchar, Creciendo en Gracia, creo que sea el ministerio de ellos. Esa persona creo que se introdujo a través de la iglesia bautista, después él mismo fue pastor, después se salió de esa iglesia, después dijo que era el apóstol Pablo reencarnado, después dijo que era Jesús que se introdujo en él, ahora es Jesucristo él. Y este personaje se introdujo a la iglesia de Jesús, convivía con los hermanos y tergiversó a algunos hermanos y algunos los torció del camino de Dios, de tal manera que ahora lo adoran a él. Usted lo va a encontrar que lo adoran a él como persona. Pasa a él y las personas le van besando las manos y las alabanzas son a nombre de él. Es decir, lo adoran a él y lo alaban. Y para no irse muy lejos, hay personas de aquí de Guadalajara, pastores que eran cristianos, un pastor que era cristiano ya, pastor cristiano, no le estoy hablando de un hermano X, un pastor cristiano que se convirtió a la iglesia de él y lo adora a él. Y predica a él. Y predica que él es Jesús, Jesucristo, este hombre. Entonces, ¿qué hacen estos personajes? Entran, tergiversan el evangelio, o sea, te dan una parte de la verdad, pues. Y la otra parte de la verdad te la tuercen para desviarte del camino y en lugar de que te salves, te llevan al infierno. Entonces empezaron a enviar ahí a Puerto Rico, empezaron a enviar a otras ciudades latinas, y después se convirtieron en pastores. Imagínense un pastor satánico. De tal manera que esos pastores iban y tergiversaban el evangelio y empezaron a hacer congregaciones y etcétera. Pero era algo espantoso. De tal forma que usted se va a encontrar, a lo mejor ahorita en la actualidad es difícil, ¿no? Pero se da mucho el caso en iglesias cristianas cuando ya están en un crecimiento explosivo, que se empiecen a introducir satanistas como si fueran hermanos. Se los va a encontrar y a lo mejor algún día nos va a llegar por allá, pero lo vamos a reprender y se va a salir. Entonces se dan ese tipo de casos, satanistas introducidos en iglesias cristianas. Usted se preguntará, oye, pero pues debería salir corriendo por la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no salen corriendo? Porque hay hermanos que le dan lugar al diablo. Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un hermano odiando a otro. Pues allá no está el Espíritu Santo ahí. O sea, está el Espíritu Santo en la reunión, pero no en ese hermano, porque él en ese momento está levantando manos
pero con un odio tremendo hacia el que está a un lado porque le hizo algo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, se está moviendo el Espíritu Santo de manera general, pero hay alguien ahí dándole lugar al diablo. Entonces, esos que le dan lugar al diablo permiten que entren satanistas y hagan estragos, de tal manera que muchos han llegado a dividir iglesias cristianas también. Y se les llama hermanos. Si usted lo va a escuchar con el nombre de hermanos, y a lo mejor usted algún día le va a decir hermano, pero tenga mucho cuidado. Siempre hay que estar metidos con el Espíritu Santo para pedirle discernimiento a espíritus y que nos revele. A mí me reveló, por ejemplo, que llegó una bruja allá a Culiacán, para que me entienda. Y llegó y se ponía a un lado de la bocina, ya se los he contado el testimonio, y se ponía a alabar al Señor, pero con señas bien raras, y de repente la bocina empezaba a fallar. Reprendíamos y ya se quitaba. Pero, y danzaba en las alabanzas, si usted la viera. Yo creo que danzaba más que los demás hermanos. Hasta se daba vueltecita así. Danzaba, no, si la hubieran visto, era una adoradora, pero quién sabe qué estaba haciendo. ¿Sí me explico? Pues no sé, la verdad, qué estaba haciendo. Entonces, y duró muchísimo tiempo. De tal manera que ella llegaba y tergiversaba el evangelio. Le voy a decir cómo lo tergiversaba. Ella decía, los cristianos se endemonian. Y llegaba y se lo decía a otros hermanos de la congregación. Entonces yo una vez le dije, a ver, ya hice mi estudio bíblico y le dije, ¿y por qué los cristianos no se pueden endemoniar? Los creyentes, los que han recibido a Cristo Jesús. Y ya y llamé a ella y a otras dos que ya las estaba envolviendo. O sea, escuchaban la palabra con nosotros, pero se dejaban envolver por esta hermana, y lo que ella decía, pues eran seguidoras de ella, pues porque ella las llevó a la congregación. Y todo lo que ella decía era ley. Es decir, a veces no importaba lo que uno decía, sino lo importaba lo que ella decía. Y si yo decía algo al frente, siempre estaba atrás ella diciendo, no es así, es mentira, porque Dios sí mata y enferma. Así de ese tipo. Entonces, en una campaña que hicimos en Culiacán, ella estaba atrás diciendo a otras personas, es mentira lo que está diciendo, mira, ¿cómo que Dios no mata y enferma? Sí, mira, aquí está. Aquí dice que destruyó en el diluvio, un ejemplo, ¿no? Y así con ese tipo de actitudes estaba siempre en contra de la palabra, y estaba congregada y levantaba manos, mucho más que algunos de nosotros. Ya ve que levantar manos hasta arriba no significa que sea muy espiritual, o sea, levantamos manos porque adoramos a Dios, pero no significa que el que más levanta manos y el que más adora y el que más danza, que vayan a llegar a nuestra congregación, no significa que es alguien de fiar. Por eso cuando alguien llegue nuevo, siempre hay que amarlo, dirigirlo, guiarlo y apoyarlo en el área espiritual, sembrarle la palabra. Pero en un momento dado el Espíritu Santo nos revela si es alguien que viene con un corazón sincero a recibir a Cristo, o es alguien que viene como un falso hermano. ¿Sí me explico? Porque ella llegó como alguien pues que amaba a Dios y con un don de conocimiento tremendo, o sea, y esto otro, y pues era cierto. Y nada, resulta que practicaba la lectura de las cartas y la adivinación. ¿Era un don de Dios? No, practicaba la adivinación dentro de la iglesia. Entonces estuvo un tiempo con nosotros. Yo creo que esta va a escuchar nuestro audio, porque ya sabe que estoy hablando de ella, nuestra hermana, Dios la bendiga, por allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y conviértase a Cristo. Entonces, pues ya le dijo a estas chavas, no, los cristianos se endemonian, cuando nosotros hemos dicho que no. Y resulta que ya las llamé a las 3 al final del servicio, directo, a ver, vengan, por favor, vengan, manitas, vengan para acá, ya vinieron las 3. Quiero decirle que los cristianos no se endemonian, y aquí está todo el sustento bíblico. Si usted tiene otro sustento bíblico, por favor, démelo, para que no ande pues llenando de ideas a las personas si no es con Biblia. Entonces aquí está todo el sustento bíblico, estúdielo, y en la próxima reunión nos vemos aquí para analizarlo. ¿Qué le parece? El caso es que se llevaron el estudio, y yo les dije que los cristianos no se endemonian. Tienen todo un sustento bíblico de 2 o 3 hojas, sí se creo. El caso es que ahí mismo enfrente sus 2 discípulas, yo le dije pues a ellas, no puede ser, y si tienen sustento bíblico, por favor démelo, que es lo correcto, ¿no? El caso es que ya nunca hablaron del tema, jamás. No se dijeron a mí porque saben que no tenían la razón. Pero siguieron yendo otro año más. El caso es que a la hora tanto dañó la mente de estas hermanas, que a la hora se salieron de la congregación. O sea, fue la clásica
La clásica porque en una ocasión yo le había dicho a ella que no impusiera manos, porque yo ya sabía el trasfondo que tenía. Le dije, por favor, cuando estemos en la alabanza, hermana, por favor, le encargo de favor que no imponga manos, por favor. Si vamos a orar por alguien, por favor, no imponga manos. Y una vez estaba por allá una señora enferma, estaba en la alabanza y empezó a imponer manos, y yo del púlpito ahí sí le dije, porque yo ya le había observado eso, y si no hizo caso, pues oye, hermana, por favor, puede dejar de imponerle manos a la persona que está ahí, por favor. Más bien, creo que más bien lo que dije yo, vamos a orar por la persona a distancia y nadie va a imponer manos, y ella llegó a imponer manos, y le dije, por favor, no impongan manos, yo les dije que no, pero yo les dije por el trasfondo de que ya conocía a lo que se dedicaba ella, ¿no? Entonces, y resulta que no lo hice como lo hice por público, pues se sintieron ofendidas todas las otras hermanas seguidoras de ella. Y qué pastor tan drástico, qué grosero, porque le dijo eso. Pero siguió yendo. Ella y las otras se retiraron, ¿sí? Las discípulas de ella se retiraron y ella siguió yendo hasta el final de los días en que ya nos venimos. El Señor nos confirmó que tenemos que ir a Guadalajara. Hasta el final nos dijo, sí, ya sabía que se iban a ir. ¿Qué cree? Fue el Espíritu Santo, simplemente fue el Espíritu de adivinación. O sea, no cambió durante un año y medio que estuvo con nosotros escuchando la palabra de fe. No cambió. Y usted se va a encontrar personas de ese tipo tergiversando el Evangelio de Jesucristo en congregaciones y siempre están en contra de la doctrina. Pues, ¿cómo le puedo decir? Se van a llegar, pues tenemos que estar preparados porque sé que van a llegar. Cuando Satanás va viendo que ya una congregación va creciendo, y dice, entonces empieza a introducir personas, sea brujos, porque también nos visitaron otros brujos también anteriormente a ella, y así sucesivamente. Nosotros conocemos ya todo, o sea, ya no la sabemos, pues, cómo trabaja el diablo. Y estamos hablando de personajes, diciendo que Satanás se disfraza como ángel de luz, utilizando hebreos, era en este caso, y luego estaba diciendo que eran falsos hermanos, y tercero estaba diciendo que eran alguien que obligaba a esclavizarlos, alguien que los esclavizaba, ¿verdad? ¿En qué sentido los esclavizaba? Porque les decían que tenían que guardar ley mosaica, hasta un griego también fue obligado a circuncidarse, imagínense. ¿Vendrían de Cristo esos ministros? No eran ministros de la justicia de Dios. Eran alguien utilizados por el diablo, pero dice como ángel de luz. Entonces vamos a ver este tipo de personajes, de qué manera influenciaron en el ministerio del apóstol Pablo. Satanás utiliza personas así como utilizó al apóstol Pedro. ¿Sí sabe que utilizó al apóstol Pablo? Eso lo vimos el domingo pasado. Le dijo, Señor, que ni esto te acontezca. Le dijo Pedro, cuando Jesús le dijo, ya es mi hora de ir a Jerusalén, o sea, ya me voy a morir por ustedes. Y le dijo, Señor, que ni esto te acontezca. O sea, en su grande amor lo dijo Pedro, pero un mensaje de amor era un mensaje satánico. ¿Sí sabía? O sea, no tengo que le diga, te amo, o te hablo del amor de Dios, significa que está hablando de la verdad. Porque ese mensaje, Señor, que ni esto te acontezca, ¿sí o no? Se oía escuchar como un mensaje que amaba a Jesús, y lo amaba a Jesús. ¿Cuántos saben que lo amaba? Pero el hecho de que no quería que se fuera era una manera egoísta en que el diablo estaba utilizando al apóstol Pedro a través de su sentimiento, porque el apóstol Pedro, que lo amaba tanto al Señor Jesucristo, que no quería que muriera. ¿Sí me explico? Pero ese era un sentimiento egoísta que utilizó el diablo en el apóstol Pedro. Es decir, el diablo utiliza los sentimientos de las personas, los pensamientos de las personas, para influenciar negativamente en otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Así es que si usted ve a un hermanito muy piadoso con una Biblia bajo el hombro, y una corbata, no significa que sea el gran piadoso del Evangelio. ¿Sí no se ven bonitos así? Pero alguien que tiene la palabra de Dios no ocupa traerla bajo el brazo, está en su corazón, está en su mente, hasta en los tuétanos, hasta en sus huesos, y sabe que esta la puede sacar donde sea, pero la palabra hablada, y puede instruir a través de la palabra. Yo he ido a ministrar personas sin una Biblia. ¿Por qué razón?
¿Por qué he ido a ministrar personas en una Biblia? Porque ya el mensaje lo llevaba en mi corazón y se lo retransmití. Oré por él y se vio un milagro. El Espíritu Santo se manifestó sin una Biblia, pero esta le sirve para escudriñarla y aprender más de lo que está escrito, ¿verdad? Pero no significa que si la traigo bajo el hombro ya voy a ser el gran piadoso, ¿no? Una persona que la vea por ahí no cree que hasta uno bajo una Biblia bajo el brazo le puede hacer una tranza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se escucha feo, pero sí es. Como dicen como dicen, ¿cómo dice el miedo no anda en burro? No sé qué otra frase por ahí se puede decir. El que se hizo así, se hizo por tanta experiencia, pero hay otra frase, ¿no? La burra no era arisca, ¿no? La hicieron. Entonces muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio y conocemos de pe a pato personas. Usted va a escuchar personas así que llegan levantando manos y diciendo gloria a Dios, aleluya, y al rato no los ve aquí. Como hemos tenido personas que dicen, vengo a dar mi testimonio, y se fijan que no están aquí. O sea, ya los conocemos, que son de corta duración, como dice la Biblia. O sea, ya conocemos todo eso, entonces ya no nos cuentan, pues, ni nos cuentean tampoco. Es importante amar a la humanidad, pero va a haber personas que lleguen con una comisión del diablo a tergiversar la palabra. Y hay unos que van a llegar a lo mejor con corazón sincero, ¿sí sabía? Como también han estado personas que vienen con su corazón sincero porque aman a Dios, pero traen ignorancia espiritual en las Escrituras, y esa ignorancia la quieren retransmitir a otros hermanos. Por ejemplo, creo que por ahí se dio el caso de uno del aguijón de Pablo, ¿no? Que le decía, no, es que el aguijón fue una enfermedad. Y él decía eso en su ignorancia, pero se aferró a su ignorancia, pues no quiso aprender. Entonces se aferró a su ignorancia y traía un mensaje, en pocas palabras, del diablo. Pero era un hermano bueno, ¿sí me explico? O sea, no había ni un dolo en él, no había ni un daño, solamente era su ignorancia, que se aferró a su ignorancia y quería que así fuera como él quisiera. O sea, no quería escuchar otra cosa de la palabra, pues, más escudriñada para darle a entender del por qué el apóstol Pablo no tenía una enfermedad y sin embargo para él sí era una enfermedad. Al rato, pobrecito, pues lo vamos a ver todo dañado y eso, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero él tenía buen corazón. Así como el apóstol Pedro cuando le dijo, Señor, que ni esto te acontezca, de buen corazón, en su grande amor, pero era usado ¿por quién? Por el diablo a través de un mensaje de amor. ¿Está captando? Entonces, debemos de ser muy perceptibles a la voz del Espíritu Santo para ello. Entonces, estamos de acuerdo que el aguijón de Pablo eran, así como vimos ahorita que se disfraza como ángel de luz, así como vimos ahorita que puede utilizar personas el diablo, así como utilizó el apóstol Pedro en amor, pero también hay esos falsos hermanos, esos sí se introducían con la finalidad de dañar y tergiversar el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 14, para que usted vea. Hechos capítulo 14, versículo 1 y 2. Fíjese bien lo que dice ahí. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga, ¿de dónde? De los judíos. Hechos 14, versículo 1. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjense, imagínense griegos y judíos creyendo a través de la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé. Ellos entraron a una sinagoga de judíos y creyeron, ¿sí o no? Que creyeron judíos y griegos, es decir, también judíos se están convirtiendo en hebreos, de los cuales habla el apóstol Pablo. Mas los judíos que no creían excitaron, ¿y qué pasó? Y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué significa que corrompieron los ánimos? Que eran personas que estaban creyendo en Jesús, que creyeron el mensaje del apóstol Pablo, de Bernabé. Sin embargo, judíos, fariseos, empezaron ¿a qué? ¿Qué dice ahí? A corromper los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir,
empezaron a meter sus ideas estos judíos y diciendo, estos no vienen de parte de Dios, estos te están dando un mensaje erróneo, etcétera. Entonces, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Fíjense, ¿qué hacía esto? Estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, es decir, estos judíos venían a traer división, ¿está captando? Porque eran personas que habían creído en Jesús a través de la predicación del apóstol Pablo, ya habían creído en Jesús y llegaron los judíos luego, ¿sabes qué? No, tienes que creer en la ley de Moisés y cumplirla para ser salvo, tienes que circuncidarte para ser salvo, tienes que hacer esto para ser salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían? Corrompían el ánimo de las personas que habían creído en Jesús. ¿Está captando? Que hay personas que llegan y corrompen el ánimo. Usted a lo mejor anda muy animado y en un tiempo va a andar hablando en futuro, o sea, muy animado, pero alguien a lo mejor de este tipo de personajes van a llegar y le van a decir, oye, eso de la prosperidad no es cierto, tienes que vivir pobre porque Jesús fue pobre. O sea, van a llegar personas a corromper el ánimo. Eso que te está pasando, a lo mejor es porque tú estás creyendo en prosperidad. Eso es vanidad. Por lo tanto, a lo mejor te está sucediendo eso malo porque tú estás creyendo en ello. O sea, va a llegar personas a corromper el ánimo de usted. Obviamente que son personas con falta de conocimiento. Y segundo, muchos llegan para ver el movimiento de lo que se está dando. Como en algunas iglesias, que llegan y graban al pastor para si ven una seña rara, un movimiento raro, luego buscarle de que es una persona que no está actuando conforme a la palabra, para que me entienda. O sea, llegan, te graban un movimiento, una palabra, una frase que uno diga, ya con esa frase que digan, oye, ¿cómo es posible que el pastor esté diciendo la palabra fregados? ¿Me explico? Esa es una grosería. ¿Cómo un nombre santo de Dios va a estar hablando esas palabras? Entonces, hay otras palabras más fuertes que dice el pastor Arnoldo, ¿no? Pero yo no digo tampoco esa. Pero sí algunos pastores de fe las dicen. El pastor Arnoldo dice hasta tonto del púlpito. Así es que, o sea, ¿cómo un pastor santo de parte de Dios va a decir la palabra tonto? Pues la palabra tonto no significa más que alguien que no está actuando bien, ¿verdad? Es decir, no está siendo inteligente.